Creo que estamos llegando ya al final de este día de hoy en el Foro de la Promoción de la Democracia, pero sí quiero presentarle al resto del comité gestor que ha hecho posible este día de hoy. Por favor, Gustavo, Roberto, está afuera. Gerardo, Ofelia, en estas últimas semanas, porque esto realmente se creó, como mencionamos, en el 26, exactamente el 26 de octubre, hace 3 meses, nos hemos convertido en amigos, enemigos, amigos, no tan amigos y muy queridos amigos. Pero todo esto debido precisamente porque vivimos en democracia y cada uno de nosotros puede hablar libremente, expresar libremente y contribuir en todo lo que fuera. Si hubiéramos estado en Cuba, por ejemplo, y fuéramos del Partido Comunista, no hubiera pasado nada, porque nadie hubiera podido decir nada a excepción de una sola persona. Aquí tenemos todas las voces que han contribuido a este día y se lo presento a Julio Schilling, que ha sido uno de los tratando. Bueno, muchas gracias. Les emito con mucho honor la Declaración de Principios del Foro de Promoción Democrática Continental. El Foro de Promoción Democrática Continental, compuesto por ciudadanos de países de América, muchos de ellos exiliados políticos debido a la persecución existente en sus respectivos países, así como por otras personalidades reunidos el 25 de enero del 2014 en la Universidad Internacional de la Florida en Miami, Florida, reafirmamos que reafirmamos que la libertad es un derecho natural, preeminente e inviolable que ningún gobierno puede infringir sobre ellos. Número 2. Destacamos que la Carta Interamericana establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla, ya que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico, y que una democracia es un sistema político que requiere contener para su categorización genuina una serie de condiciones cualitativas, entre ellas un Estado de Derecho donde impera la ley y reconoce los límites de leyes convencionales ante de derechos preeminentes. 2. Libertades civiles que le garantizan a la ciudadanía expresarse libremente en público. Elecciones periódicas, libres y competitivas, donde los que aspiren al cargo público gozan de derechos iguales ante la ley. Destacamos que se ha desarrollado una nueva forma de ejercer el despotismo mediante el arribo al poder político por los mecanismos de la democracia, pero sin el apego a los requisitos de la gobernabilidad democrática, incluyendo elecciones fraudulentas, la simulación de oposiciones leales, la injerencia de movimientos y estados radicales y ajenos al continente americano. Reafirmamos que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho estado en el proceso de las Cumbres de las Américas y que las autoridades reconocidas obligan a los gobiernos de la América Latina y del Caribe a confirmar el compromiso firmado en la Declaración de Viña del Mar de respetar la adecuada representación y... Disculpa que tengo una cosa aquí. Representación y participación mayoritaria y minorías, las libertades de expresión, asociación y reunión, el pleno acceso a la información, las elecciones libres, periódicas y transparentes de los gobiernos que constituyen elementos esenciales de la democracia. Denunciamos que gobiernos latinoamericanos y del Caribe
como la dictadura de Cuba, han firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sin haberles ratificado como corresponde después de haberlo firmado. Que la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su carácter de órgano supremo del poder del Estado y único órgano con potestad constituyente, no someta a debate las iniciativas populares que se han presentado para disponer la convocatoria de referidos. Reafirmamos que los países democráticos e individuos que compartimos y vivimos en democracia tenemos el deber de defenderla conformando una alianza de las fuerzas democráticas continentales para defender el sistema interamericano representado por la OEA y por sus organismos de defensa de los derechos humanos, promoviendo su restitución dentro de las dictaduras de los países latinoamericanos y del Caribe y reinsertarla en la democracia debilitada y preservada en las democracias funcionales que aún existen. Acordamos reactivar la doctrina Betancourt, actualizando su principio de promover la libertad y la democracia continental y su clara perspectiva política. Solicitamos cooperaciones de otros gobiernos democráticos de América para poder, unidos, que la OEA excluya de su seno a los gobiernos dictatoriales, porque no solo afrentan la dignidad de América, sino también porque el artículo 1 de la Carta de Bogotá, acta constitutiva de la OEA, establece que solo pueden formar parte de este organismo los gobiernos de origen respetable, nacidos de la expresión popular a través de la única fuente legítima del poder, que son las elecciones libremente realizadas, regímenes que no respeten los derechos humanos, que calculquen las libertades de ciudadanos y los tiranicen con respaldo de las políticas totalitarias, deben ser sometidos a riguroso cordón sanitario y erradicados mediante la acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica internacional. Exhortamos a las organizaciones y movimientos democráticos dentro de los países latinoamericanos y del Caribe a constituir un foro de promoción democrática continental para apoyar la restitución de los principios democráticos, los derechos y las libertades ciudadanas en los países sojuzgados por regímenes dictatoriales del socialismo y su titulada versión del socialismo del siglo XXI, y exigir el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta Democrática Interamericana, la Carta de la OEA, la Declaración de Viña del Mar, como balance al Foro de Sao Paulo constituido para reunir esfuerzos de los partidos, movimientos de izquierda. Confiando en Dios, dado el 25 de enero del 2014 en la ciudad de Miami, Florida, y para que así se conste, firmamos los presentes: Pedro Pablo Álvarez, Gonzalo Aguerrevere, Mijael Bonito, Marta Menor, Gustavo Pardo, Roberto Ruiz Casas, Cita Gómez, en memoria de Domingo Gómez Guimaraenés, Julio Schilling, Ofelia Acevedo, José Antonio Font y Gerardo Martínez Solanas. Muchas gracias. Tenemos copia de la proclamación en la mesa. Si algunos más de ustedes quieren firmarlo, hemos tenido firmas de otras personas, incluyendo la del comandante Uber Matos, respaldándonos. Le damos las gracias por este día tan fructuoso, pero también un poco largo, y sobre todo que lo hayan pasado con nosotros. Como palabras finales, recordemos lo que nos dijo Bofill: cuando la gente habla, la tiranía tiembla. Gracias.